Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Mes de septiembre iniciamos nuestro tiempo de adoración al Rey de los Reyes, dedicando los primeros 7 días en plena adoración a Él desde nuestros hogares, levantando altares de adoración en cada hogar, en cada ciudad en la que cada uno de los miembros del linaje del Rey vive. Por lo tanto, damos hoy gracias al Señor por permitirnos entrar en este tiempo maravilloso. Es un tiempo que, según la cultura hebrea, entramos también en las últimas 3 festividades gloriosas que son el Yom Teruah, el Yom Kippur y el Sukkot. Tiempos gloriosos del Padre que a través de estas fiestas transmite un mensaje poderoso, sobrenatural y profético, anunciando bendición y favor para su pueblo. Pero vamos a iniciar este día dándole gracias al Rey por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Él es santo, Él es justo, Él es digno, Él es soberano, todopoderoso. Nosotros, como casa linaje del Rey, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Reconocemos a Yahweh nuestro Elohim como el Dios eterno, el inmutable, el trascendente, el glorioso, el extraordinario y único y soberano Dios. A ti, Señor, sea siempre el reconocimiento, la gloria y la honra, el poder y la autoridad, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron hechas y por tu voluntad permanecen. Gracias, Rey y Señor, por todo lo bueno, Rey, que eres para con nosotros. Guíanos siempre. Y que sea tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, enseñándonos, oh Rey, cada día acerca de ti. Gracias, mi Señor. Tu Espíritu nos hable. Amén y amén. Muy bien, Proverbios capítulo 22. Hoy vamos a continuar con este libro de Proverbios. Y empezamos con el versículo 1 que dice: es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro y que la plata. Esto es extraordinario y poderoso. El buen nombre es más importante que tener riquezas. El buen nombre es más importante que de repente tener abundancia. Porque el buen nombre habla de la reputación del ser humano. El libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 1 también habla y le expresa de esta manera: que es mejor el buen nombre que el más delicioso de los perfumes. Que quiere decir que es un olor grato para el Señor. Una persona que ha hecho de sí mismo alguien digno de imitar, alguien digno de valorar. Una persona que por sus méritos, por lo que ha hecho, por su comportamiento, por su estilo de vida, agrada al Dios Todopoderoso. Sus pensamientos, sus comportamientos son un ejemplo para muchos. Por eso es importante esta expresión, el buen nombre. Todas las personas en algún momento tendrán que ser recordadas por algo. Quizás ese recuerdo sea bueno, pero también puede ser un recuerdo malo. Pero qué mejor que a las personas se las recuerde por lo bueno que hicieron, por lo respetables que fueron, por gente bondadosa, servicial, considerada, amable, educada, bien formada, que mostraron en todo el tiempo en que el Señor les permitió vivir. Por eso es que mejor es el buen nombre, porque sería glorioso que a alguien se lo recuerde por sus buenas obras, por sus buenos hechos, por los méritos, como se menciona así en las crónicas de los reyes, donde dice: y reinó fulano de tal, e hizo lo bueno y lo recto delante del Dios viviente, y destruyó toda la idolatría, derribó todos los altares, a los baales, a los demonios, y fue una persona correcta delante de Dios. Pero también había en las mismas crónicas de los reyes donde dice: y reinó fulano de tal, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y fue peor que su padre. O sea, se recuerda esa situación como algo catastrófico, algo horrendo, algo terrible. Por eso el Señor dice: mejor es el buen nombre, porque eso representa para el ser humano dignidad, eso representa un reconocimiento justo y correcto delante de sus ojos, y eso es más valioso.
que tener riquezas o abundancia. Es mejor ser amado y reconocido por el Eterno, por lo que Él ha depositado en nosotros y por todo el buen comportamiento que hemos tenido para con Él, que estar con abundancia, y esas abundancias no te sirven ni siquiera para poder salvar tu propia vida. Por eso es que delante de Dios somos como reconocidos, y eso es una bendición muy grande. Dice el verso 2: el rico y el pobre tienen algo en común, que el Señor los creó a ambos. Todos fuimos creados por Dios, todos, absolutamente todos. Nadie puede decir que es de sangre azul y que el otro es una persona insignificante, no. Para Dios todos somos iguales, tanto el rico como el pobre, el que tiene y el que no tiene. Para el Señor todos somos iguales. Él nos considera en la misma posición o condición, o sea, somos creación de Dios. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser de creación de Dios a ser hijos de Dios. Una alta dignidad que es necesario que todos los hombres entendamos como un principio poderoso y glorioso de parte del Señor para nosotros. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que creyeron en su nombre se les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne y sangre, sino por voluntad del Espíritu de Dios, por voluntad del Señor, a través de su Santo Espíritu. Y tanto el pobre como el rico y cualquier persona en general tiene que dar cuenta el Señor, así como la parábola que menciona Jesús en el libro de Lucas, cuando habla acerca de Lázaro y del rico. Y a la final la parábola determina que ambos vieron la muerte, pero el uno que había recibido sus males recibió consolación en el paraíso de Dios, pero el otro que había recibido bienes y había vivido de una manera egoísta, mezquina, solo en fiesta, solo en parranda y desperdiciando su vida, él despertó en el lugar de tormento, en el lugar destinado para los malvados y para los perversos. Y aquí es donde el Señor dice que es preferible, o se hace real esta palabra, que es preferible que nosotros podamos entrar en el reino de Dios completos y podamos entrar en el reino de Dios conforme a su voluntad, que tener muchos recursos, riquezas y una infinidad de facilidades en esta tierra. Pero sin embargo, eso ha llevado a esa persona a la vanidad, al desperdicio, a la rebelión, y al final de nada le sirvió tener todo eso, porque su destino final podría ser el castigo eterno, y de ahí nadie lo podría rescatar. Dice el verso 3: el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Respeta al Señor y sé humilde. Así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. Estos son consejos para aprender a vivir con prudencia, con rectitud, integridad, valorando el consejo de Dios, valorando las palabras de Dios, respetando al Señor, reconociendo siempre que sin Dios no somos nada. Esa posición del verso 4 que dice: respeta al Señor y sé humilde. Eso representa una condición en la que debe estar siempre el hombre, reconociendo que sin Dios no es nadie, que el Señor es su guardador, que el Señor es su protector, que el Señor lo guarda, que el Señor lo bendice, que el Señor lo prospera, que toda bendición viene de parte del Señor y todo favor y bienestar se cumple en Él, que todo proyecto de vida, trabajo, empresa, qué sé yo, todo irá bien cuando todo está en las manos de Dios, porque eso es definitivamente extraordinario y maravilloso. Por eso es necesario que aprendamos a vivir en prudencia. Es necesario que aprendamos a vivir siempre evitando las circunstancias de riesgo, de amenaza, de peligro, y más bien guardarse para el Señor conforme a lo que Él ha determinado en su palabra. Eso es una forma de vivir en sabiduría en el Señor. Respetar al Señor es temer a Dios, y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ser humilde representa reconocer
que sin el Señor no hubiéramos llegado a obtener toda la bendición que hoy poseemos. Todo lo que posees fue un favor, fue una gracia que el Señor te lo ha entregado para que tú lo administres, porque la vida cristiana es una vida de mayordomía, y la mayordomía significa la administración de todas aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos y que son necesarias que nosotros también pongamos en Él. Qué preciosa es esta palabra. El verso 5 dice: el perverso vive metido en problemas. El perverso siempre estará enredado en situaciones desagradables, en pleitos, en contiendas, porque no vive con sabiduría. Pero dice: el que aprecia su vida se debe mantener alejado tanto del perverso como del insensato. Se debe mantener alejado porque el perverso y el insensato lo llevará quizás, o lo conducirá quizás a tener los mismos comportamientos injustos, malvados y perversos que ellos. Y por lo tanto es necesario más bien alejarse de las veredas de aquellos y mantenerse en la vereda de justicia, o sea, en los caminos de rectitud del Dios Todopoderoso. El verso 6 dice: enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto no dejará de serlo. Esto quiere decir, como lo señala en otras versiones, instruye al niño en el camino de Dios, en la verdad de Dios, para que él crezca conociendo los principios eternos y viviendo por estos principios de honestidad, de integridad, de vida. Y cuando esta persona crezca, desarrolle, nunca se olvidará, guardará los principios, vivirá por los principios, respetará a Dios, respetará a los hombres, respetará a la esposa que el Señor le dé, respetará a los hijos que el Señor les pueda conceder, respetará su matrimonio, respetará a su familia, amará, conservará su familia, vivirá y trabajará, obrará conforme al propósito de Dios y sostendrá su casa, su familia, sus hijos. Será una persona respetable en la tierra. Y volvemos al versículo 1 que habla de que es mejor el buen nombre que tener riquezas. O sea, una persona respetable, una persona intachable, una persona digna o ejemplar en su estilo de vida y su comportamiento, que habla de una manera correcta y justa, que habla de una manera delicada en el sentido de que habla con la verdad, pero también es alguien que trae con sus palabras consuelo y alivio a las personas que lo requieren. Es mejor alejarse de los pleitos, es mejor alejarse de los problemas. El enemigo quiere enredar al pueblo de Dios en situaciones de crisis, de problemas. Pero el Señor dice que lo más sabio es alejarse de los problemas y buscar más bien que sea el Señor el que haga y que obre en su justicia. Aleluya. El verso 7 dice: el pobre es esclavo del rico. El que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Esto es ser un deudor, y eso implica que esta persona que debe está en las manos de su acreedor. Esto desde el punto de vista económico, financiero, pero también tiene que ver con lo espiritual, en el sentido de que cuando tu vida está en las manos de Dios, prácticamente la persona está de acuerdo al favor y a la bendición de Dios y disfruta de todo el bien que el Eterno le entrega o le da. Pero cuando la persona vive en desobediencia, en pecado, vivirá bajo maldición y por lo tanto estará sujeta a las maldiciones que, como dice la Escritura de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, estas maldiciones lo alcanzarán y lo afectarán. Eso dice el verso 45. Lo alcanzarán. Entonces es necesario aprender y entender que es mejor vivir en rectitud, es mejor ser deudor solo del Señor y no de los hombres, sino de otras cosas, sino depender absolutamente de Dios. Él es a quien le debemos todo porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él pagó el precio de nuestro rescate. Por lo tanto, nuestras vidas le pertenecen a Él y es necesario que nosotros aprendamos a adorarle a Él por su grandeza, su poder, su autoridad y todo lo bueno y maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros. Dice el verso 8: el que siembra dificultades cosechará desgracias,
terminará destruido por el mal que le causó a los demás. Esto es importante, esto es como una ley de la reciprocidad. Todo lo que tú das es lo que vas a recibir. Todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Todo lo que tú hagas en conforme a tu comportamiento se volverá a ti otra vez. Si tú obras de manera malvada, si tú obras de manera egoísta, mezquina, eso también se te devolverá. Pero si tú obras de una manera justa, correcta y santa delante de Dios, si tú obras en justicia, pues esa justicia y esa gracia se devolverá a ti. Si tú eres alguien dador, dadivoso, pues también a ti se te dará, dice el Señor, el día en que de repente tengas que pasar por una situación complicada o difícil. Por eso es importante entender esto. Si siembras discordia, pues recibirás desgracia, calamidad. Si siembras pleitos, contiendas, pues siempre estarás en enemistad, en pleitos con las demás personas. Y no es lo que desea el Señor. La Biblia dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. El Señor dice que lo que debemos hacer es mantenernos en el amor, en la paz, en la obediencia, vivir en esa condición de vida espiritual que es de bendición. Por eso es sembrar justicia para recibir justicia, sembrar en gracia para recibir el favor de Dios viviente, sembrar en el reino de Dios para que del reino de Dios nosotros podamos recibir favor, gloria, bendición, honra, inmortalidad. Como dice la Escritura, es la remuneración de los justos, de las personas que caminan conforme al propósito y la voluntad del Dios viviente. Dice el verso 9: el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Qué gloriosa esta palabra. El que es generoso, dice, el que es generoso recibirá la bendición de Dios. El que abre su mano para bendecir a otros, el que tiene compasión de otros, el que obra sin mezquindad y más bien se presenta como alguien que por agradar a Dios, que vive agradecido de Dios, por eso actúa de una manera diferente y siempre tendrá en su corazón el deseo de sembrar. Y cuando la Biblia dice: el que da a los pobres es a Dios a quien presta, pues el Señor es el que te dará recompensa y remuneración por todas y cada una de las obras en justicia y en verdad que tú haces a favor de su reino. Dice el Señor que Él desea que nosotros seamos ricos en obras de justicia y que sobreabundemos en obras de justicia. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7 en adelante. Que el deseo de Dios es que nosotros seamos gente de bendición y que podamos recibir el favor de Dios definitivamente, porque nuestras acciones son competencia del Padre, se alinean a los propósitos de su reino. Como dice el verso 10: haz que se vaya el arrogante, que con él se irán los problemas y se acabarán las discusiones y los escándalos. Hay que extinguir los comportamientos arrogantes, contenciosos, de pleitos, de soberbia, de altivez. Hay que hacer a un lado estas fuerzas espirituales de maldad que operan muchas veces en personas que son contumaces, rebeldes, insensatas y que mantienen conductas desaprobadas por Dios. Dice el Señor que es preferible que salir de ese ambiente, de esa atmósfera de gente de pleito, de contiendas, de problemas, porque dice que una vez que se salga de esa atmósfera, de ese ambiente, también se irán los problemas. Por eso es que tu casa debe ser un altar de adoración al Rey que vive. Tu casa debe ser un lugar, un hogar precioso donde la presencia del Dios viviente habite, donde la paz del Señor esté sobre ti, sobre tu esposa, familia, hijos, donde se levantan altares de adoración cada día al Señor, donde cada día levantamos nuestras manos santas, limpias delante del Dios viviente, sin ira ni contiendas, sino más bien de agradecimiento, de favor, de adoración, de alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Dice el verso 11: por la sinceridad de sus palabras, el que es honesto ganará la amistad del Rey. Es necesario que nuestras palabras sean correctas, es necesario que hablemos en justicia, que hablemos de manera apropiada, según el lenguaje del reino, según la posición del reino
que tenemos cada uno de nosotros. Hay que ser sinceros, sin mentiras, sin dobleces. Tenemos que ser íntegros y honestos en lo que decimos y hablamos. Es importante aprender. Todos estamos en el proceso de aprender para hablar con la verdad y como corresponde, para vivir en honestidad, porque eso es lo que le agrada al Dios viviente. Y cuando alguien vive en integridad y honestidad, pues el mismo Dios viviente también se agrada de aquella persona. Y el Señor bendice y llena de favores. Mas a los arrogantes el Señor los desecha, como dice el libro de Salmos, capítulo 138. Porque el Señor dice: mira de lejos al altivo, pero ama y estima y le agrada el que es íntegro, el humilde, el sencillo de corazón, el que se rinde a Él, y que aquel que reconoce que sin Él, sin Dios, no puede hacer nada. Dios es nuestra vida, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Dios es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, Él nos impulsa, Él nos prospera, Él nos empuja, Él nos lleva hacia el buen éxito, Él es el que nos encamina a alcanzar la justicia verdadera, Él es el que opera en nosotros poniendo o enviando ángeles de virtud en nuestra vida para que nosotros actuemos en virtud, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que es verdadero, en todo aquello que es digno de imitar, en todo aquello que pueda representar, ser un ejemplo de vida y de conducta. El Señor desea que aprendamos a vivir en esa sinceridad de palabras y de corazón. El verso 2 dice: el Señor vigila y protege a la gente que lo conoce. El Señor vigila y protege a la gente que lo conoce, a la gente que lo ama, a la gente que ha tenido un encuentro soberano con Él. Jesucristo habló en Mateo 25 y en una ocasión hablando acerca de las ovejas y las cabras, y Él dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen porque son mis ovejas. Las cabras, los cabritos, los que entran, salen, los que se apartan, los que andan alejados de Dios y vuelven a Dios y después se vuelven a alejar, tienen una vida inestable. El Señor dice: no los conozco a ustedes. Pero aquí dice que el Señor vigila y protege a la gente que lo conoce a Él. Cuando tú conoces al Padre y caminarás en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, conforme a sus propósitos eternos, teniendo sentimientos nobles, sentimientos de pureza, de amor, sentimientos de justicia y obrando en el camino de la verdad. Entonces, el que conoce a Dios obrará de acuerdo a la naturaleza de Dios, y Dios es santo. El que conoce a Dios obrará conforme a la naturaleza del Dios verdadero, y Dios es verdad, por lo tanto hay que hablar con la verdad. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros obramos en justicia, le estamos demostrando no solo a Dios, sino a la humanidad, que estamos caminando bajo la dirección de nuestro Rey Dios. Por lo tanto, el Señor te mirará con agrado, sus ojos estarán sobre ti para bendecirte, su mano estará sobre ti para llevarte, guiarte y al que alcances buen éxito. El Señor estará con tus pies, se alineará tu camino hacia la justicia y a la verdad, porque Él es el que te protege, te guarda y te encamina hacia el buen éxito todos los días de tu vida. Dice el verso 3, el perezoso dice: no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. Excusas, temores, miedos. Pero la verdad es que es un perezoso, es un negligente y que simplemente él no desea trabajar, él no desea salir adelante, él no desea emprender. Dice el verso 14: la boca de la adúltera es una trampa muy honda o profunda, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Perdón, me pasé al 15. La boca del adúltero es una trampa muy honda, y el que castiga y el que caiga en ella acarreará la ira del Señor. Así es que dice, me había pasado al siguiente versículo. Eso es poderoso y sabio. El Señor dice que hay que guardarse en el santo matrimonio bajo su bendición. Como dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin masilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Fornicarios, adúlteros y todo eso. Es una trampa muy honda, porque la persona caerá en esa trampa y lastimosamente después no habrá quien
lo salve, no habrá quien lo rescate de esa condición espiritual en la que ha caído. Muy bien, verso 15, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Hoy vamos a cerrar este tiempo de instrucción en este versículo 15, entendiendo el deseo del Dios viviente a favor nuestro. Dice que la necedad hace parte del corazón del muchacho. Esto es como cuando las personas tienen una inclinación o están sujetos a una inclinación por parte de una naturaleza carnal, una naturaleza no regenerada. Y aquí el deseo del Señor es que nosotros aprendamos a tener una naturaleza nueva, diferente, y eso solo vendrá por la disciplina y la corrección. Aquí utiliza esta figura simbólica de la vara como una disciplina. Y la disciplina tiene que ver con el orden, tiene que ver con el llamado, tiene que ver con el alineamiento, con lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Así como se corrige al muchacho para que aprenda con vara, asimismo, la vara representa la palabra, la instrucción, la vara representa los mandatos divinos. Los mandatos divinos nos enderezan, los mandatos divinos nos guían, los mandatos divinos nos llevan al fiel cumplimiento de su propósito. Los mandatos divinos hacen que nosotros honremos a Dios y caminemos en su justicia y en su verdad. Esto es definitivamente glorioso y maravilloso. Por lo tanto, es oportuno este cierre. Es necesario vivir bajo la disciplina de Dios, bajo su instrucción, bajo su palabra, para que nosotros, a través de la enseñanza que Él nos da, podamos corregir nuestras vidas, nuestros comportamientos y podamos agradar a Dios. Necesitamos reconocer que el Señor desea que nosotros vivamos para Él. Ese es su deseo y así debemos vivir. Su deseo es que lo adoremos, su deseo es que exaltemos su nombre, su deseo es que vivamos para Él todos los días de nuestras vidas, y mientras vivamos, nosotros le agrademos a Él de todo corazón. Extraordinario. Tiempo de alabar al Señor, tiempo de glorificar al que vive. Arranquemos este primer día de adoración, miércoles 1 de septiembre, adorando al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Démosle a Él gloria, honra, poder y autoridad, y encaminémonos hacia este nuevo tiempo en Rosh Hashanah, Yom Teruah, que justamente el día 7 de septiembre es el inicio del Rosh Hashanah Yom Teruah. O sea que tenemos 7 días extraordinarios de gloria, y el séptimo día, que es el día martes, es el día del Rosh Hashanah, el inicio de un nuevo tiempo. O sea que estamos viviendo un tiempo glorioso y nos vamos a encontrar en un tiempo maravilloso. Es el tiempo de adorar a Dios. Glorifiquemos su nombre porque Él vive para siempre. Aleluya.